Buenas tardes. Voy a hablar en inglés. Mi español es muy malo. Tengo algunas ideas aquí, pero después de escuchar a Susan y Perry, tengo las ideas aún más confusas. Abordaré algunas cuestiones de las intervenciones de Perry que al menos, como pocos, merecen discusión. Sí, Brenner nos dijo que las finanzas ya no son un fenómeno económico, sino político. Así que la crisis misma tiene una realidad política, pero no solo política, sino que para nosotros ha sido un auténtico lío. Para muchas gentes ha sido unas pocas gentes ha sido una oportunidad, para otros ha sido una herramienta política. El hecho es que cada actor político tiene agendas políticas distintas y cada actor político usa la crisis para su propia agenda y esas agendas no coinciden. Por ejemplo, ayer Robin Blackburn habló de Wolfgang Münchau del Financial Times. Cada día vemos allí los portavoces de la City de Londres. La crisis, beneficia una agenda distinta de la del gobierno alemán, ¿no? Y otro tanto sucede con Estados Unidos, ¿no?, que tiene otra agenda y otros objetivos. La crisis es funcional para la creación de un nuevo orden y un nuevo paisaje políticos. En este sentido, durante la crisis, las palabras que no podían ser pronunciadas antes se han hecho aceptables. Yo estudié con Bourdieu en Francia, y él decía: la primera batalla política es sobre las palabras. Cuando la esclavitud era normal decir negrata. Hubo que luchar 200 años para que llamar negrata, decir a alguien negrata fuera un insulto o un delito. Cuando Voltaire y Diderot se definieron como ilustrados, habían ganado porque los enemigos eran la oscuridad, que estaban confinados a la oscuridad. Cuando en los 70 los filósofos de derecha se llamaron nuevos filósofos, ganaron, porque los enemigos de la izquierda quedaron arrinconados o quedaron relegados al pasado, a lo viejo. Una palabra que pensábamos que era intocable era la palabra democracia. Nadie podía atreverse a decir soy antidemócrata. Por cierto, hablando de inmigración, en la junta de mi bloque en vivienda, hay quien dice estoy orgulloso de decir que soy racista. Se ha vuelto normal decir soy racista. Este es un efecto de la crisis, ¿no? O sea, la crisis se ha convertido en
en la apuesta y en el instrumento, ¿no? La palabra de la que voy a hablar es populismo. Por supuesto, el populismo está muy claro que es una heterodefinición, es decir, nadie se dice populista. Antes de la Segunda Guerra Mundial, sí. E incluso después, Perón, por ejemplo, decía soy populista, pero ahora nadie. ¿Por qué? Porque es un insulto contra el oponente. Siempre son los otros los que hablan de populismo. Nadie se dice populista como se dice liberal, anarquista, etcétera. No de la misma manera. En segundo lugar, nadie puede definir lo que es el populismo. Es un gran problema. Todo el mundo habla del populismo, pero si preguntas qué es exactamente o quiénes son, terminas con una lista tan, en fin, divertida, tan surreal, tan a la Jacques Prévert, que Pierre Bourdieu, la revista Esprit, publicó un ensayo de 70 páginas en la que se intenta explicar por qué Bourdieu era populista. En Italia, los líderes de opinión dicen que el Papa Francisco es populista. Gandhi fue llamado populista. Gandhi era un pacifista, pero Atatürk, que era un general, también fue llamado populista. Y el enemigo Erdogan del laicismo de Atatürk es llamado populista. El Tea Party es llamado populista, pero Occupy Wall Street también. El populismo es todo y lo contrario. En cierto sentido, hubo un precedente de esta situación, no político, sino médico. El filósofo Atkin habla de enfermedades temporales que surgen y desaparecen. Una de estas enfermedades temporales fue la histeria. Nos sorprenderá descubrir que en 1870 un médico americano hizo una lista de 70 páginas de los síntomas de la historia y una lista que consideraba inacabada. Si esto pasa con el populismo, será una lista de 100 páginas de rasgos populistas y no una lista que será igualmente inacabada. El populismo no puede ser utilizado como concepto. Lo que es el populismo, pero lo que sí que se puede hacer es mirar cómo se utiliza el término populismo. ¿Qué significado se le atribuye? ¿Por quién? ¿Quién utiliza este término? Entonces, y luego estudiamos qué es este desprecio que se junta en el término populista. El desdén o el desprecio hacia el populista es la suma del desprecio a la gente o el pueblo. Recuerdo vulgar. Vulgar viene del latín de vulgus, el pueblo. Eso es una historia muy antigua. Lo vulgar es del pueblo, de la gente. Para los antiguos griegos, el pueblo era una bestia salvaje, imprevisible, irracional. Hay una página maravillosa de Cicerón que dice:
todo lo que hace el pueblo no es necesario, es necesariamente hay que aguantarlo, pero no alabarlo. Y eso hasta el día de hoy se alaba o entiende que hay que aguantar la democracia o la soberanía popular, pero nadie lo halaga o lo alaba. Y eso deberíamos reflexionar sobre esta cuestión. En la matemática no usamos la matemática griega. En la biología no usamos las categorías griegas de generación y corrupción. En la medicina no usamos los 4 temperamentos o humores de Galen, pero en la política seguimos utilizando los conceptos griegos. Es increíble, después de 25 siglos, con una notable excepción, que es Karl Marx, usamos los mismos conceptos. Karl Marx era el único que introdujo un nuevo concepto, que era la de clase. Todos los demás conceptos son aristotélicos, son un marco aristotélico de la política. Aristóteles decía que había 3: el mercado, la aristocracia y la democracia, y cada uno invariablemente deteriora. La monarquía deteriora y se convierte en tiranía. Cuando eso ocurre, se establece un poder aristocrático. Luego eso degenera y se convierte en un poder oligárquico. Entonces el pueblo se levanta y establecen una democracia. La democracia degenera, porque es lo que ocurre, y se convierte en oclocracia, que significa el plebeo, la gentuza. Entonces, durante 25 siglos, con algunas pocas excepciones de Maquiavelo, la Ilustración, era muy claro. Por una parte, tenemos los que están en contra del plebeo, o que creía que el plebeo era un pueblo, y todos aquellos que pensaban que el pueblo está compuesto por plebeos y no hay más. Esa es la historia con la Revolución Francesa, con la Revolución Americana, con el Romanticismo. El pueblo empieza a tener pues una mejor imagen. El pueblo empieza a tener una cierta legitimidad, una soberanía. La soberanía pertenece al pueblo, a la gente. En el largo siglo XIX, el siglo que parte de las revoluciones francesas y americanas hasta la Segunda Guerra Mundial, en este periodo el pueblo, la gente, es la fuente de la legitimidad. Pero después del final de la Segunda Guerra Mundial, eso cambia radicalmente. Como decíamos, las palabras son el objeto de lucha, de guerra. Con la Guerra Fría, Occidente se apropió de la palabra libertad. La radio de propaganda hacia el este de Europa era Radio Libre Europa. El Occidente se definía a sí mismo como el mundo libre. Al contrario, el bloque del este, el bloque soviético, se hizo con la palabra pueblo o popular, la democracia popular. El bloque soviético se hizo con la palabra popular o pueblo, y en Occidente eso se volvió poco aceptable. Se relegó al tercer mundo. Entonces había pues pueblos en las frentes nacionales en el tercer mundo, en África, en Asia, pero en los países ricos del Occidente eso ya no se decía. Entonces no había un desprecio hacia algo que no nombraras.
Entonces, un nuevo significado de populismo se construyó, sobre todo por los liberales de la Guerra Fría en Estados Unidos. Este significado era que populismo, y la figura clave en eso es Richard Hofstadter, que dice que es progresivismo que girado hacia el pasado, es nostálgico, es provinciano, está lleno de resentimiento, de rencor. Es una visión utópica reaccionaria. Y este concepto fue tremendamente útil durante la Guerra Fría, porque hasta el momento de la Segunda Guerra decíamos que había el pueblo y los poderosos. Como decía Maquiavelo, los grandes y los pequeños. Los grandes se oponían a los pequeños y punto. Y los pequeños iban en contra de los grandes y punto. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la burguesía tenía que luchar por dos frentes a la vez. Por una parte contra los fascistas, contra los comunistas, por otro lado. Entonces la operación más lista era unificarlos y decir que ambos dos eran lo mismo. Ambos dos eran totalitarios. Entonces la nueva categoría es totalitarismo, porque en esa categoría podías volcar tanto los comunistas como los fascistas. Fascismo es como comunismo, comunismo es como fascismo, no existe una diferencia. Eso a lo mejor habría que explicarlo a los 20 millones de soldados rusos muertos por Hitler, pero bueno, estos son iguales. Entonces, la teoría de totalitarismo es una teoría que dice que somos una isla de libertad rodeados por una mar de totalitarios. Exactamente como la Unión Soviética decía que era un baluarte comunista rodeado o asediado por el mundo capitalista. Pero este concepto era mucho más útil después de la caída de la Unión Soviética, porque en vez de ser un concepto geopolítico, se convirtió en una cuestión doméstica, nacional. Se convirtió en la teoría de los dos extremos. Cualquier extremismo es malo, sea de la izquierda, sea de la derecha. Lo fundamental es que es extremo. Entonces, lo único aceptable, el único debate aceptable es entre los límites que demarcan los extremos. Y esto, entonces, lo que ocurrió en este momento es que ya no hay una izquierda contra derecha, sino hay centro-izquierda contra centro-derecha, y luego hay centro-izquierda, centro-derecha, y luego, como bien decía Perry, la solución real ya es bipartisano, que hay dos partidos, un sistema de dos partidos, y es muy peculiar lo que ocurrió, porque ocurrieron dos cosas a la vez. Por una parte, hay un escritor francés, Pierre Manon, que dice que la izquierda tenía una visión social del pueblo y de la gente, que era la clase. Y la derecha tenía una visión patriótica del pueblo, la gente, que era la nación. Pero ahora, en el nuevo orden global, a ambos se le han quitado tanto la clase como la nación. Y ahora el debate tenía la misma legitimidad en un sentido amplio, la derecha y izquierda. Pero ahora el debate ya no es entre la legitimidad de izquierda y la legitimidad de derecha, sino lo
permitido, el espacio permitido y el espacio deslegitimado. Lo que cae fuera, ¿eso qué significa? Que las elecciones o las opciones políticas para el ciudadano se estrechan y se estrechan de tal forma, las alternativas entre las que puedas elegir son cada vez más estrechas por dos motivos. Se ha expulsado los extremos y, por otro lado, los poderes externos, el Fondo Internacional Monetario, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Troika, etcétera, deciden todo. Entonces, nadie elige el sistema de Moody's de ranking. Pero si tú tienes un trabajo, si tú vas a tener una pensión, si vas a tener un sistema sanitario para tus enfermedades, eso depende de Moody's. ¿Quién eligió a Moody's? Entonces, lo que ocurre, y es muy extraño porque, y aquí ahora llegaremos a esto, en Italia los movimientos antisistémicos se están definiendo de una forma más precisa, son movimientos antipolíticos. La acusación que se hace hacia estos movimientos es que van en contra de la política. La Troika, el Fondo Monetario, el Banco Central, ellos sí que son antipolíticos, porque están eliminando la política de cualquier tipo de debate. Entonces, lo que ocurre, podemos decir, usamos el término los oligarcas. Los oligarcas están vaciando la política de cualquier significado y están acusando a los demás de destrozar la política. Como decía, este movimiento que se define como antisistémico no son antisistémicos. No son como los anarquistas del siglo XIX. No son como los bolcheviques. Sus propuestas son ligeramente sociodemócratas. Quieren una política que sea un poquito distinto, pero no se permite, no se tolera. Incluso una política un poquito más distinto, ligeramente sociodemócrata, ya es antisistema. Eso ya es revolucionario. Entonces, esa es la cuestión. Cuando digo que los oligarcas, la oligarquía es un término que se está usando demasiado. Yo lo estoy usando en un sentido muy específico. Existe la oligarquía cuando los oligarcas no tienen las mismas reglas legales como la gente normal. Por ejemplo, Warren Buffett paga la mitad de los impuestos de sus ayudantes personales. Él tiene un valor de 50 billones de dólares y su secretaria gana $35,000 al año. El banco HSBC tuvo una multa por blanquear dinero de los narcos. Si tú o yo blanqueamos dinero de los narcos, vamos a la cárcel 50 años. Pero ellos no, ellos tienen una multa. Entonces, la oligarquía empieza a hablar en un editorial. El fundador de la República, que es como la equivalente del País en España, este año escribió un editorial, dijo que la única forma de gobierno que es la oligarquía. Así dicho en tantas palabras. Entonces, luego hay otra cuestión. Eso es marginal a lo que estoy diciendo. Casi termino. Y eso es que todos estos debates ocurren mientras China está en auge. Y China es una distopia maravillosa. Como
Digo, China tiene lo mejor de la utopía capitalista y la utopía estalinista, todo junto, la libertad, la igualdad. Es una pesadilla, China. El hecho de que se puede tener capitalismo sin ninguna democracia, eso a nuestros capitalistas les da algunas ideas. Dicen, interesante, vamos a apuntar esto. Puede haber capitalismo exitoso sin ningún rasgo de democracia. Qué interesante, eso a lo mejor es una solución. Entonces, lo que estoy diciendo, dos cosas. Uno, necesitamos una nueva teoría. Marx es necesario, pero no suficiente. Como decimos en la matemática, hay cosas que son necesarias, pero insuficientes. Necesitamos una nueva teoría. Sin una teoría, no vas a ningún lado. Hay movimientos de protesta que suben, llegan a la superficie y vuelven a hundirse. Son muy frágiles. Mira el movimiento antiglobalización que surgió en Seattle. Los movimientos de los últimos 20 años que irrumpen y desaparecen. El siguiente ataque que vamos a enfrentar no es porque siempre decíamos que la oligarquía utiliza la crisis para destrozar el compromiso social del siglo XX. Son mucho más ambiciosos que todo esto. Ellos quieren desmantelar los principios democráticos. Les da igual los principios democráticos. No quieren educación universal. Ya no quieren el derecho de ciudadanía. Esto para ellos ha de ser una cosa del pasado. Ese es el ofensivo a la que nos enfrentamos ahora. Y tenemos que tenerlo en cuenta, saberlo. Si no, nos van a sorprender. Un buen día que la libertad de prensa se ha eliminado. Bueno, gracias.